Nadie en esa sala dudaba de una cosa: el magnate iba a ganar. Había dinero, poder y una apuesta millonaria hecha frente a todos, y del otro lado solo una empleada humilde, en silencio, observada, juzgada. Todos miraban esperando la humillación pública. Nadie la defendió, nadie imaginaba lo que vendría. Pero justo cuando el magnate se burlaba convencido de su victoria, cuando su risa cruel llenaba la sala, algo salió mal. Lo que ocurrió después no fue un error pequeño, fue el momento exacto en que el poder empezó a desmoronarse frente a todos, sin posibilidad de escape. Esta no es una historia sobre dinero, es la historia de una verdad revelada en público, de una caída que nadie esperaba y de una apuesta que terminó cambiando el destino de todos. Quédate, porque este fue el final que lo cambió todo. Ella llegaba cada mañana cuando el edificio aún estaba casi vacío, mientras los pasillos fríos reflejaban luces blancas del amanecer, empujando su carrito con movimientos precisos, aprendidos con el tiempo. La empleada humilde conocía cada rincón de ese lugar sin pertenecer a él. Limpiaba mesas donde se firmaban contratos importantes sin ser invitada. Recogía tazas olvidadas después de reuniones que valían millones. Ordenaba papeles que jamás llevarían su nombre ni su historia, en una empresa dominada por un magnate poderoso y distante. Su presencia era útil, pero nunca verdaderamente reconocida. La desigualdad social se respiraba sin necesidad de palabras. Estaba en los gestos, en las miradas rápidas, en los silencios. Era una regla invisible que nadie se atrevía a cuestionar. Desde temprano el ambiente dejaba claro quién mandaba y quién obedecía. Cuando el magnate entraba, todos se enderezaban casi por instinto. Las conversaciones bajaban de tono sin que nadie diera la orden. Su presencia imponía una autoridad que no admitía discusión. Nadie lo interrumpía ni se atrevía a contradecirlo. Al pasar junto a ella no había saludo ni reconocimiento, solo alguna mirada arrogante, lanzada de forma automática, una confirmación muda de las jerarquías existentes. Ella seguía trabajando, fingiendo no haber notado nada. Había aprendido que reaccionar solo empeoraba la situación. Ese desprecio social no era violento, pero sí constante, y con el tiempo dolía más que cualquier grito. Mientras limpiaba la sala de reuniones, escuchaba fragmentos de diálogo, conversaciones que no eran para ella, pero la atravesaban igual. Hablaban de dinero como si no tuviera consecuencias humanas. Mencionaban una apuesta millonaria con tono relajado, como si perder o ganar fuera apenas un juego elegante. De pronto surgía una risa cruel desde la cabecera, acompañada de comentarios que nadie se atrevía a frenar. Todos reían más por miedo que por verdadera diversión. Ella bajaba la cabeza y continuaba limpiando la mesa. El dolor silencioso se acumulaba sin encontrar salida. Nadie imaginaba lo que ella escuchaba cada día, ni el peso que esas palabras dejaban en su pecho. Había algo profundamente incómodo en la normalidad de ese ambiente. La humillación pública nunca llegaba como un ataque directo. Se escondía en bromas, silencios y miradas compartidas. Cuando ocurría, todos miraban hacia otro lado. Nadie la defendió en ningún momento. No por falta de conciencia, sino por miedo evidente. El juicio público se construía sin levantar la voz. Bastaba una risa ajena y un silencio colectivo. Ella sentía la vergüenza profunda subir lentamente. No había insultos claros, pero sí una condena constante. Ese juicio no buscaba justicia, sino obediencia, y siempre recaía sobre quien tenía menos poder. Con el tiempo aprendió a contener las lágrimas sin mostrar debilidad, no porque no doliera, sino porque llorar allí era peligroso. Las lágrimas contenidas se quedaban atrapadas en el pecho. Cada noche se las llevaba a casa sin compartirlas con nadie. Sabía que cualquier error suyo sería observado con lupa, comentado en pasillos y recordado por mucho tiempo. El orgullo herido no nacía de fallar,
sino de sentir que no tenía derecho a equivocarse, la dignidad pisoteada se volvía parte de la rutina diaria. Aún así, regresaba cada mañana como si nada ocurriera, no por sumisión, sino por necesidad real, una diferencia que pocos estaban dispuestos a entender. El abuso de poder no aparecía con gritos ni amenazas visibles, se manifestaba en gestos pequeños, repetidos todos los días, una frase lanzada justo cuando se burlaba de alguien, una orden dada sin siquiera levantar la mirada, una sonrisa irónica que provocaba risas nerviosas. El magnate disfrutaba esa dinámica silenciosa. Para él era una forma de control absoluto, para los demás una estrategia de supervivencia. El poder que se desmorona nunca cae de inmediato. Primero se sostiene sobre el miedo ajeno, y ese miedo llenaba cada rincón de la sala. Nadie se atrevía a romper ese equilibrio falso. Aún así, mientras limpiaba y ordenaba, ella observaba con atención. Veía pantallas encendidas sin supervisión directa, gráficos abiertos durante horas sin revisión alguna, números que no cerraban del todo y se repetían. No era curiosidad, sino atención entrenada por necesidad. Había incoherencias pequeñas pero constantes, detalles que otros ignoraban por exceso de confianza. Ella los notaba sin hacer preguntas ni comentarios. Sabía que su voz no tendría peso alguno. Para ellos, ella no entendía de cifras ni decisiones. Ese silencio impuesto se sumaba a todo lo demás, y el dolor silencioso ya no era solo emocional. Hubo días en que pensó seriamente en marcharse, abandonar ese lugar antes de perderse por completo. La injusticia evidente se volvía cada vez más pesada, pero la realidad siempre se imponía con crudeza. Había cuentas por pagar y responsabilidades que asumir. La desigualdad social no siempre genera rebeldía. Muchas veces obliga a resistir sin hacer ruido. Ella resistía sin saber cuánto tiempo más podría. Cada día era un sacrificio invisible, un precio que pagaba sin que nadie lo notara. El respeto parecía reservado para otros, y ella seguía esperando sin saber exactamente qué. Ese día algo se sentía distinto desde temprano. Las voces sonaban más tensas de lo habitual, los pasos se aceleraban por los pasillos, las puertas se cerraban con una fuerza innecesaria. Todos miraban las pantallas con preocupación real. Algo salió mal, y no era un detalle menor. Incluso antes de entender los números, ella lo sintió. El ambiente había cambiado por completo. El poder que se desmorona siempre deja señales. Aunque nadie quiera nombrarlas en voz alta, ella percibió esa grieta silenciosa y supo que nada volvería a ser igual. Al salir de la sala, se detuvo un segundo más de lo normal. Observó la pantalla con una atención contenida. Memorizó los datos sin decir una sola palabra. Luego siguió empujando su carrito lentamente. Nadie imaginaba lo que vendría después. Ni siquiera ella misma lo sabía aún. Pero algo ya se había puesto en marcha. Un movimiento pequeño, casi invisible. En pocas horas, todos mirarían en su dirección. La humillación frente a todos cambiaría de dueño. El juicio público estaba a punto de comenzar, y el final que lo cambió todo ya se acercaba. La reunión comenzó como cualquier otra, con trajes caros y rostros seguros. La pantalla se encendió mostrando cifras que parecían normales al inicio, pero bastaron segundos para que el silencio incómodo se apoderara del lugar. Los números no cuadraban y los gráficos señalaban una caída evidente. Todos miraban la proyección sin saber quién debía hablar primero. El ambiente se volvió pesado como si faltara el aire. Nadie se atrevía a señalar el problema directamente. La injusticia evidente aún no tenía nombre, pero ya estaba presente. Las miradas se cruzaban buscando una salida silenciosa. Cada segundo aumentaba la tensión en la sala. El error estaba allí expuesto frente a todos, pero nadie quería cargar con la responsabilidad. El magnate poderoso se levantó lentamente de su asiento, ajustó el saco con un gesto automático, aprendido con los años.
Caminó hacia la pantalla con seguridad ensayada. Comenzó a hablar como si las palabras pudieran corregir cifras. Explicó decisiones pasadas con tono firme y dominante. Habló de estrategias y movimientos que nadie cuestionó. Su mirada arrogante recorría la sala imponiendo autoridad. Esperaba sentimientos en lugar de respuestas reales, cuando creyó haber ganado tiempo con su discurso. Los números seguían allí inmóviles y desafiantes. El poder no estaba resolviendo nada. Esta vez, y el silencio incómodo empezó a incomodarlo de verdad. Mientras todos fingían entender, la empleada humilde observaba desde un rincón donde nadie esperaba que prestara atención. Sus ojos seguían cada cambio en la pantalla con precisión. Reconoció el error casi de inmediato sin esfuerzo alguno. No era complejo ni sofisticado como parecía. Era un descuido básico repetido más de una vez. Un dato mal interpretado y una fórmula ignorada, algo tan simple que resultaba humillante admitirlo. El dolor silencioso se mezcló con una certeza incómoda. Ella sabía exactamente qué estaba fallando, pero también sabía lo que implicaba decirlo, y ese conflicto le tensó el pecho sin permitirle moverse. El magnate comenzó a perder la paciencia poco a poco. Su voz subió de tono, intentando recuperar control. Señaló a sus directivos buscando culpables visibles. Preguntó quién había revisado los datos antes de la reunión. Nadie respondió ni levantó la mirada. Todos miraban la mesa evitando el juicio. En público, el miedo se extendía como una sombra silenciosa. La caída del magnate aún no era evidente, pero el poder que se desmorona siempre se filtra. Cada gesto revelaba más inseguridad que autoridad. El abuso de poder ya no imponía respeto, solo dejaba al descubierto la fragilidad del mando. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en ella, no por reconocerla, sino por encontrar un blanco fácil. La señaló con una media sonrisa cargada de burla. Hizo un comentario irónico que provocó risas. Nerviosas, justo cuando se burlaba, insinuó que ella no entendía nada. La risa cruel se escuchó más fuerte de lo necesario. Todos miraban esperando que el momento pasara rápido. La humillación pública cayó sin levantar la voz. Nadie la defendió ni intentó intervenir. La vergüenza profunda le subió al rostro de golpe, pero esta vez no bajó la cabeza. Algo dentro de ella se negó a seguir callando. El silencio que siguió fue más pesado que la risa. Ella respiró hondo, sin saber exactamente qué haría. Sabía que cualquier palabra podía costarle el trabajo. La apuesta millonaria aún no había sido nombrada, pero el riesgo ya estaba sobre la mesa. Todos miraban esperando que se retirara. Esperaban que volviera a su lugar invisible, pero ella dio un paso al frente sin pedir permiso. No habló de inmediato y eso inquietó a todos. Nadie imaginaba lo que vendría a continuación. El juicio público estaba a punto de cambiar de dirección, y el silencio incómodo anunciaba algo irreversible. El magnate la miró con sorpresa primero y luego con irritación. No entendía por qué esa mujer seguía allí de pie. Su orgullo herido comenzó a mezclarse con enojo. Preguntó en voz alta qué creía que estaba haciendo. Esperaba sumisión, no resistencia silenciosa. La desigualdad social quedó expuesta en ese instante. Una empleada frente al poder sin intermediarios. Todos miraban sin atreverse a intervenir. La sala entera contenía la respiración. El abuso de poder estaba a punto de escalar, pero también de quedar completamente expuesto. Algo estaba a punto de romperse frente a todos. Ella levantó la mano con calma inesperada. Pidió permiso para señalar algo en la pantalla. No explicó su historia ni justificó su presencia. Solo apuntó a un número específico en el gráfico. Indicó dónde comenzaba el error con voz firme. Las miradas comenzaron a seguir su dedo. La risa se apagó de inmediato, sin aviso. El magnate intentó interrumpirla sin éxito. Los datos empezaron a hablar por sí solos. La verdad revelada no. Necesitó gritos.
solo necesitó ser mostrada con claridad y el giro inesperado ya no pudo detenerse. Los números cambiaron cuando ella explicó el ajuste. La proyección mostró una realidad distinta a la esperada. El error quedó expuesto de forma clara y pública. La sala entera quedó en silencio absoluto. El magnate buscó palabras que no encontró. Su mirada perdió la seguridad habitual. El orgullo destruido se reflejó en su rostro. Todos miraban esperando una reacción que no llegó. La humillación, frente a todos, ya no era de ella. El poder que se desmorona no hizo ruido, simplemente dejó de sostenerse, y nadie volvió a reír en ese instante. Ella bajó la mano sin celebrar ni provocar. Guardó silencio como había aprendido durante años. El respeto recuperado no necesitó aplausos, bastó con el cambio en las miradas ajenas. El juicio público había cambiado de dueño. La dignidad intacta no se defendió con palabras, se sostuvo con hechos visibles para todos. El magnate permaneció inmóvil sin reacción. Cuando creyó haber ganado, lo perdió todo. La justicia inesperada se había impuesto sin ruido, y ese momento marcó un antes y un después, abriendo el camino hacia consecuencias inevitables. El murmullo comenzó a recorrer la sala. Apenas los números se estabilizaron. Nadie hablaba en voz alta, pero todos entendían lo que había pasado. La verdad revelada seguía brillando en la pantalla sin moverse. El error ya no podía ocultarse ni minimizarse. Todos miraban al magnate poderoso, esperando una reacción inmediata. La caída del magnate todavía no era oficial, pero el poder que se desmorona siempre se nota primero en los gestos. Su respiración se volvió pesada y su mirada perdió firmeza. El silencio incómodo dejó de protegerlo como antes. Por primera vez no tenía control del momento. El ambiente estaba cargado de tensión pura y nadie sabía cómo saldría de esa situación. El magnate intentó recomponerse con una sonrisa forzada. Se aclaró la garganta buscando recuperar autoridad. Dijo que todo era parte de una prueba interna. Intentó minimizar el impacto frente a los demás, pero nadie parecía convencido de esa explicación improvisada. Las miradas ya no bajaban por respeto, sino por incomodidad. El orgullo herido se le notaba en la forma de moverse. Cada palabra sonaba menos firme que la anterior. El desprecio social que antes imponía ahora se diluía. Cuando creyó haber ganado control, lo estaba perdiendo. La escena comenzaba a girar en su contra y él lo percibía aunque no quisiera aceptarlo. Fue entonces cuando alguien sugirió verificar todo de nuevo, no como desafío, sino como confirmación necesaria. La empleada humilde seguía de pie sin decir palabra. Sabía que el siguiente paso no dependía de ella. Los datos ya habían hablado lo suficiente, pero el magnate no estaba dispuesto a rendirse tan rápido. El abuso de poder necesitaba una salida visible, y la encontró en una propuesta cargada de arrogancia. Sus ojos recorrieron la sala buscando testigos. Quería convertir el error en un espectáculo controlado, algo que le permitiera recuperar su imagen, aunque no midiera las consecuencias reales. Con voz más alta de lo necesario, anunció una apuesta, no financiera al inicio, sino simbólica y pública. Dijo que si ella estaba tan segura, debía demostrarlo, que no bastaba señalar un error frente a todos. Propuso llevar la situación al límite del ridículo. La apuesta millonaria empezó a tomar forma en sus palabras. No solo dinero, sino prestigio y control estaban en juego. Todos miraban sin saber si aquello era serio. La humillación pública se asomaba en el ambiente. Nadie imaginaba lo que vendría después. El silencio incómodo volvió a ocupar la sala y cada respiración parecía amplificada. El magnate formuló el desafío con tono desafiante. Si ella podía demostrar que su corrección era definitiva, si podía sostenerla frente a auditores y directivos, él asumiría públicamente el error ante todos. Pero si fallaba, perdería el trabajo en ese instante. El juicio público
quedó establecido sin posibilidad de escape. La desigualdad social era evidente en cada condición. Todos miraban esperando que ella se negara. La risa cruel apareció en algunos rostros nerviosos. Justo cuando se burlaba creyendo que la vencería, el magnate se sentía nuevamente en control, sin notar que acababa de cruzar un punto peligroso. La empleada humilde escuchó cada palabra sin interrumpir. Sabía que esa apuesta no era solo profesional, era una exposición directa de su dignidad pisoteada. Si aceptaba, se arriesgaba a perderlo todo. Si se negaba, confirmaría la imagen que tenían de ella. El dolor silencioso se mezcló con una calma inesperada. Las lágrimas contenidas no aparecieron esta vez. En lugar de miedo, sintió una claridad absoluta. Levantó la mirada por primera vez sin titubeos. Todos miraban esperando su respuesta inmediata. El tiempo parecía detenido en ese segundo, y la sala contenía la respiración colectiva. Ella aceptó la apuesta con una sola frase, sin elevar la voz ni mostrar desafío alguno. No pidió garantías ni condiciones especiales. Solo pidió acceso completo a los datos originales. El magnate sonrió convencido de su victoria. Cuando creyó haber ganado antes de empezar, algunos directivos intercambiaron miradas incómodas. Sabían que algo no estaba del todo bien, pero nadie se atrevió a intervenir ahora. El juicio público ya estaba en marcha y no había forma de retroceder sin consecuencias. La escena había cruzado un punto sin retorno. El magnate anunció que todos serían testigos. Ordenó que nadie abandonara la sala. Quería que el desenlace fuera completamente visible. La humillación frente a todos era parte del plan. Para él el espectáculo era tan importante como el resultado. El abuso de poder se exhibía sin disimulo alguno, pero algo había cambiado en el ambiente. Ya no todos miraban con la misma seguridad. El respeto recuperado hacia ella comenzaba a notarse, aunque nadie lo expresara en voz alta. Las miradas empezaban a cambiar de dirección, y eso incomodaba profundamente al magnate. Mientras se preparaban para continuar la revisión, la pantalla seguía encendida, mostrando los datos corregidos. La tensión no disminuía, sino que crecía lentamente. Cada segundo aumentaba la expectativa del desenlace. Nadie volvió a reír después de la apuesta declarada. El orgullo destruido aún no era visible, pero el poder que se desmorona ya había sido expuesto. La justicia inesperada comenzaba a tomar forma, aunque todavía faltaba el momento decisivo. Todos miraban alternando entre ella y el magnate. Sabían que algo importante estaba por ocurrir y que nada volvería a ser igual después de eso. Los directivos se acomodaron en sus asientos sin saber dónde mirar. La sala ya no parecía un espacio de trabajo, sino un escenario expuesto. La apuesta millonaria había cambiado el sentido de la reunión. Ya no se trataba de números, sino de reputaciones en juego. Todos miraban la pantalla como si buscara una respuesta final. El silencio incómodo se volvió más pesado que antes. Nadie se atrevía a hablar sin permiso del magnate, pero tampoco podían ignorar lo que estaba sucediendo. La humillación pública comenzaba a tomar forma real, no con gritos, sino con miradas tensas y cuerpos rígidos. El juicio público había empezado sin que nadie lo anunciara y todos entendían que no habría marcha atrás. El magnate poderoso ordenó que se revisaran los datos desde el inicio. Quería demostrar que aún tenía control sobre la situación. Su voz sonaba firme, pero sus gestos lo traicionaban. Cada movimiento era observado con atención extrema. Los asistentes obedecían sin discutir, pero sin convicción. La mirada arrogante ya no imponía el mismo respeto. Algo en su autoridad había cambiado sutilmente. El abuso de poder se hacía visible al intentar imponerse. Cuando creyó haber ganado obediencia automática, encontró resistencia silenciosa en los gestos ajenos. El poder que se desmorona suele notarse primero así.
en la falta de reacción inmediata de los demás. La empleada humilde se mantuvo en su lugar sin moverse. No necesitaba hablar para estar presente en el centro. Sabía que cada segundo aumentaba la presión sobre él. Sus manos estaban quietas, pero su atención absoluta. No buscaba humillación, sino claridad frente a todos. El dolor silencioso de años parecía concentrarse allí. Nadie la defendió antes, pero ahora nadie la ignoraba. Las miradas comenzaban a posarse sobre ella con cautela. La desigualdad social seguía presente, pero algo se resquebrajaba. El juicio público ya no tenía un solo acusado. La escena se abría a nuevas posibilidades, y eso incomodaba profundamente al magnate. Uno de los directivos sugirió proyectar los registros completos, no como desafío, sino como verificación necesaria. El magnate aceptó sin entusiasmo, pero sin alternativa. Sabía que negarse ahora lo haría parecer culpable. La pantalla cambió, mostrando tablas más detalladas. Los números comenzaron a contar otra historia distinta. La verdad revelada se hacía cada vez más evidente, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Todos miraban buscando confirmación en los otros. El silencio incómodo se extendía segundo a segundo. La tensión era tan clara como los datos en la pantalla, y la caída del magnate comenzaba a insinuarse. El magnate intentó interrumpir con una explicación apresurada. Habló de contextos externos y decisiones de último momento, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. La risa cruel había desaparecido por completo. En 1900, su lugar había gestos tensos y respiraciones cortas. El orgullo herido se reflejaba en su mirada inquieta. Cada frase parecía defensiva en lugar de autoritaria. Cuando creyó haber ganado respeto con su tono, descubrió que el respeto ya no se imponía. Se estaba perdiendo en tiempo real frente a todos. El desprecio social comenzaba a cambiar de dirección, y eso lo descolocaba más que el error mismo. Ella pidió permiso para continuar mostrando los ajustes. No habló de culpables ni de intenciones ocultas. Solo mostró cómo una decisión mal tomada había generado el problema. Los datos se alinearon con claridad en la pantalla. La explicación era simple y directa, imposible de negar. Las miradas comenzaron a asentir sin palabras. Nadie imaginaba lo que vendría después de esa claridad. El juicio público ya no dependía de opiniones. Se sostenía sobre hechos visibles para todos. La humillación frente a todos dejaba de ser simbólica. Empezaba a convertirse en una realidad concreta, y el ambiente se volvía cada vez más denso. El magnate se quedó inmóvil por un instante, buscando una forma de recuperar el control perdido. Su orgullo destruido no encontraba salida inmediata. Miró alrededor esperando apoyo que no llegó. Nadie se atrevía a respaldarlo sin condiciones. El poder que se desmorona rara vez recibe ayuda. Todos temen caer con él si lo hacen. La sala ya no estaba de su lado como antes. El juicio público avanzaba sin necesidad de acusaciones. La injusticia evidente ahora tenía nombre y origen, y la tensión seguía creciendo sin alivio, anunciando consecuencias inevitables. Ella dio un paso atrás después de terminar. No buscó aplausos ni reconocimiento explícito. La dignidad intacta se sostenía sin gestos exagerados. El respeto recuperado comenzaba a sentirse en el aire. Algunos bajaron la mirada con vergüenza profunda, otros la observaron con una nueva atención silenciosa. Nadie volvió a reír después de esa demostración. El ambiente había cambiado de forma irreversible. La apuesta millonaria seguía vigente, pero ahora el desenlace parecía inevitable. El juicio público avanzaba hacia su clímax, y todos sabían que lo peor aún no había ocurrido. Mientras la sala permanecía en silencio absoluto, el magnate respiró hondo, intentando recomponerse. Sabía que cualquier reacción impulsiva lo hundiría más, pero el miedo comenzaba a superar su control. La humillación pública ya no podía evitarse, solo quedaba decidir cómo enfrentarla.
Todos miraban esperando su próximo movimiento. La tensión se acumulaba como antes de una tormenta. Nadie sabía qué diría ni qué haría a continuación, pero el poder que se desmorona no se reconstruye fácil, y ese momento marcaría el rumbo final, abriendo la puerta a un desenlace inevitable. El magnate poderoso rompió el silencio con un gesto brusco. Se levantó de la silla, intentando recuperar presencia y dominio. Su voz volvió a sonar fuerte, aunque ya no era segura. Habló de autoridad y experiencia como si fueran escudos. Trató de recordar a todos quién había construido esa empresa. Quiso imponer respeto, apelando a su historia personal. Pero las miradas ya no respondían de la misma forma. El silencio incómodo no se rompía con discursos. Todos miraban esperando hechos y no palabras. El orgullo herido comenzaba a asomar sin disimulo. Cuando creyó haber ganado control, levantando la voz, descubrió que el poder ya no obedecía sus gestos. Intentó cambiar el foco de la situación con rapidez. Habló de errores compartidos y responsabilidades colectivas. Trató de diluir su culpa entre decisiones grupales. El abuso de poder se escondía ahora detrás de frases ambiguas. Nadie lo interrumpía, pero tampoco lo respaldaba. Las palabras flotaban en el aire sin sostenerse. La injusticia evidente ya no podía maquillarse. El juicio público seguía avanzando en silencio. Todos miraban la pantalla y luego a él, buscando coherencia que no aparecía. El poder que se desmorona suele mostrar esa grieta, cuando la autoridad habla pero ya no convence. El magnate se giró hacia ella intentando desestabilizarla. Preguntó con tono irónico si estaba segura de sus conclusiones. La mirada arrogante volvió por un instante, como si quisiera recordar viejos tiempos de control. La risa cruel intentó aparecer, pero murió a mitad del gesto. Nadie respondió con complicidad esta vez. La humillación pública ya no era un juego. Se había convertido en una exposición real. Todos miraban esperando que ella reaccionara. El silencio se alargó más de lo cómodo. La desigualdad social quedaba expuesta en esa espera y el ambiente se volvió aún más denso. Ella sostuvo la mirada sin desafío ni miedo. No respondió con ironía ni con acusaciones. Simplemente volvió a señalar los datos visibles. La verdad revelada no necesitaba defensas adicionales. Los números seguían allí, confirmando su versión. Cada intento de desacreditarla fracasaba en segundos. El dolor silencioso de años encontraba salida sin palabras. La dignidad pisoteada comenzaba a enderezarse. Algunos directivos asentían con gestos mínimos. Nadie imaginaba que el desenlace fuera tan claro. La justicia inesperada se estaba construyendo sola, y el magnate lo percibía con creciente incomodidad. El magnate respiró hondo intentando mantener compostura. Sabía que cada segundo jugaba en su contra. Miró alrededor buscando aliados que no aparecieron. El respeto recuperado hacia ella era evidente, aunque nadie lo expresara en voz alta. La sala ya no respondía a su liderazgo. Automático, el poder que se desmorona no encuentra apoyo fácil. Nadie quiere caer junto a quien está perdiendo. La apuesta millonaria pesaba más que el dinero. Estaba en juego su imagen frente a todos. La caída del magnate comenzaba a sentirse inevitable, y eso lo llevaba a tomar decisiones apresuradas. Con voz tensa, anunció que la revisión continuaría. Ordenó traer auditores externos de inmediato. Quiso demostrar que aún controlaba el proceso, pero esa decisión ya no parecía firme, sino defensiva. Todos miraban entendiendo el verdadero motivo. El miedo se había infiltrado en sus palabras. La humillación frente a todos se acercaba sin freno. Ya no había forma elegante de salir de allí. El juicio público seguía su curso natural, sin gritos ni acusaciones exageradas, solo hechos acumulándose uno tras otro, y el magnate comenzaba a quedarse sin respuestas. Ella aceptó continuar sin celebrar ni provocar. Sabía que el momento no requería gestos triunfales.
La dignidad intacta se sostenía en su calma. El respeto recuperado se reflejaba en los silencios. Nadie volvió a reír ni a minimizar la situación. El ambiente estaba cargado de tensión contenida. La injusticia evidente había sido expuesta. Y ahora solo faltaba confirmar lo inevitable. Todos miraban esperando el resultado final. La apuesta millonaria aún no se cerraba, pero el desenlace ya se intuía en el aire, y nadie dudaba de hacia dónde se inclinaba. El magnate se sentó lentamente sin decir palabra. Sus gestos ya no transmitían autoridad, sino cansancio. El orgullo destruido pesaba más que cualquier pérdida financiera. Miró la pantalla como si buscara una salida inexistente. El silencio incómodo volvió a dominar la sala. Nadie se atrevía a romperlo sin motivo real. La humillación pública avanzaba sin necesidad de escándalo, solo con la acumulación de verdades visibles. El poder que se desmorona rara vez cae de golpe. Lo hace en capas que se desprenden una a una, y esa caída silenciosa estaba en marcha, preparando el terreno para un momento decisivo. Mientras los auditores eran contactados, la sala quedó suspendida en una espera tensa. Todos sabían que el siguiente paso sería definitivo. El juicio público no tenía vuelta atrás. La apuesta millonaria estaba a punto de resolverse. Nadie imaginaba que el final sería tan claro. La justicia inesperada se acercaba sin ruido. El respeto recuperado ya no podía revertirse. El magnate evitaba cruzar miradas con ella. Sabía que cualquier gesto lo expondría más. Y en ese silencio prolongado se sellaba algo irreversible, abriendo el camino hacia un desenlace que nadie olvidaría. Los auditores llegaron sin ceremonias ni saludos innecesarios. Se sentaron frente a la pantalla como si el ambiente no pesara. Conectaron sus equipos y pidieron acceso completo a los sistemas. La sala observaba cada movimiento con atención contenida. Nadie hablaba, pero todos seguían cada gesto técnico. El silencio incómodo ya no era nervioso, sino expectante. La apuesta millonaria comenzaba a tomar forma concreta. No como amenaza, sino como proceso irreversible. El magnate poderoso permanecía rígido en su asiento, evitando miradas que ya no controlaba. El poder que se desmorona rara vez se anuncia, simplemente empieza a quedar expuesto. Los primeros cruces de datos confirmaron lo evidente. Las cifras corregidas coincidían con la explicación de ella. Los errores se repetían en distintos registros históricos. No era un accidente aislado, sino un patrón ignorado. Cada nueva comprobación reforzaba la misma conclusión. La verdad revelada se volvía imposible de discutir. Los directivos intercambiaban miradas tensas. La injusticia evidente comenzaba a adquirir peso real. El juicio público ya no dependía de opiniones, se sostenía sobre hechos claros y visibles. El magnate respiraba con dificultad creciente, sabía que cada validación lo alejaba de cualquier defensa. Ella observaba en silencio sin intervenir. No necesitaba explicar lo que los datos mostraban, solos. Su calma contrastaba con la tensión del resto. La dignidad intacta no buscaba protagonismo. Solo permanecía firme frente a todos. Las lágrimas contenidas no aparecieron esta vez. El dolor silencioso encontraba alivio en la claridad. Nadie la miraba con desprecio social ahora. El respeto recuperado se sentía sin palabras. Algunos asentían con gestos casi imperceptibles. La desigualdad social seguía existiendo, pero ya no dictaba quién tenía razón. El magnate intentó intervenir con preguntas técnicas, buscaba confundir o retrasar el proceso, pero cada respuesta de los auditores era directa. Las dudas se resolvían con números, no con discursos. La mirada arrogante ya no intimidaba a nadie. La risa cruel había desaparecido por completo. El orgullo herido se reflejaba en su rigidez corporal. Cada intento de control se deshacía rápidamente. El abuso de poder no funcionaba ante datos claros.
La caída del magnate comenzaba a ser irreversible, aunque aún no hubiera palabras oficiales. Todos lo percibían en el ambiente. Los auditores pidieron confirmar decisiones pasadas, señalaron momentos donde el error pudo corregirse, pero fue ignorado por confianza excesiva. El poder que se desmorona suele cometer ese fallo, creer que nunca será cuestionado. Cada registro apuntaba a la misma responsabilidad. El juicio público se hacía más pesado con cada minuto. Nadie volvió a reír ni a minimizar la situación. La humillación frente a todos avanzaba sin ruido, como una ola lenta pero constante. El magnate bajó la mirada por primera vez, y ese gesto dijo más que cualquier disculpa. Ella se mantuvo firme sin celebrar el momento. Sabía que no se trataba de una victoria personal, sino de una verdad que debía salir a la luz. La dignidad pisoteada encontraba equilibrio, no por revancha, sino por justicia inesperada. Nadie la defendió antes cuando era invisible, pero ahora nadie dudaba de su palabra. El respeto recuperado no necesitaba confirmación. Estaba en la forma en que todos la observaban, sin burla, sin ironía, sin superioridad. La escena había cambiado de manera definitiva y ya no había forma de revertirla. El magnate respiró hondo intentando recomponerse. Sabía que el resultado final estaba cerca. Miró a los auditores esperando una grieta, pero no encontró ninguna contradicción útil. El orgullo destruido comenzaba a pesar más que el dinero. La apuesta millonaria ya no era una amenaza. Se había convertido en una certeza próxima. El poder que se desmorona rara vez se recupera, especialmente cuando cae frente a todos. El silencio incómodo se volvió absoluto. Nadie se atrevía a intervenir ahora. El desenlace se acercaba con firmeza. Uno de los auditores pidió unos minutos más para dejar todo registrado oficialmente. Ese pequeño pedido tensó aún más la sala. La espera se volvió casi insoportable. Todos miraban alternando entre la pantalla y el magnate. La humillación pública estaba a punto de concretarse, no como escándalo, sino como conclusión lógica. El juicio público no necesitaba aplausos, solo necesitaba el cierre formal del proceso. La justicia inesperada ya no podía detenerse, y cada segundo reforzaba esa certeza, preparando el terreno para el golpe final. Mientras los sistemas seguían procesando datos, la empleada humilde cruzó las manos con calma, no miró al magnate ni buscó contacto visual. Sabía que el momento decisivo no requería gestos. El respeto recuperado se sostenía en silencio. Nadie volvió a reír ni a cuestionar su presencia. El poder que se desmorona estaba expuesto, y la sala entera lo había presenciado. La caída del magnate ya no era una posibilidad, era una consecuencia directa de sus actos, y ese reconocimiento colectivo estaba a punto de hacerse oficial, abriendo paso a un final imposible de ignorar. El auditor principal levantó la vista de la pantalla con gesto serio, respiró hondo antes de hablar como si midiera cada palabra. La sala entera quedó inmóvil, esperando el veredicto final. Nadie se movía ni cruzaba miradas. En ese instante, el silencio incómodo se volvió casi físico. Todos miraban alternando entre él y el magnate poderoso. La apuesta millonaria había llegado a su punto crítico. Ya no había espacio para interpretaciones ambiguas. La verdad revelada estaba completamente documentada. El juicio público había alcanzado su fase decisiva y nadie podía fingir que no estaba ocurriendo. La humillación pública estaba a punto de hacerse oficial. El auditor confirmó que el error había sido sistemático, que existían advertencias ignoradas en distintos informes, que la corrección señalada por la empleada humilde era precisa y que las decisiones posteriores agravaron el problema. Cada frase caía como un peso adicional sobre la sala. La injusticia evidente adquiría forma concreta y verificable. Nadie interrumpía ni cuestionaba el análisis técnico.
Los datos hablaban con más claridad que cualquier defensa. El magnate permanecía rígido sin reaccionar. El orgullo herido se reflejaba en su respiración. Tensa, el poder que se desmorona rara vez encuentra palabras. Y ese silencio decía más que cualquier discurso. Los directivos comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Sabían que el informe no dejaba margen de duda. La caída del magnate ya no era un rumor interno. Se estaba produciendo frente a todos de forma abierta. Nadie volvió a reír ni a buscar complicidad en el ambiente. El desprecio social que antes protegía al poder desapareció. Ahora todos medían sus gestos con extremo cuidado. La humillación frente a todos no necesitó escándalo. Bastó la confirmación objetiva del error. El juicio público avanzaba sin gritos ni acusaciones, solo con hechos que nadie podía negar. Y eso lo hacía aún más contundente. El magnate intentó levantarse como reacción instintiva, pero se detuvo a mitad del movimiento sin saber qué decir. Su mirada arrogante ya no encontraba a quién imponerse. El abuso de poder había perdido efecto por completo. Cada intento de control se disolvía antes de formarse. El orgullo destruido se reflejaba en su postura rígida. Sabía que cualquier palabra lo expondría aún más. La sala ya no estaba de su lado como antes. El poder que se desmorona rara vez recibe apoyo, especialmente cuando cae de forma tan visible. Nadie se ofreció a intervenir en su defensa, y ese abandono silencioso resultó demoledor. La empleada humilde permaneció en silencio observando. No había satisfacción visible en su expresión. No buscaba revancha ni reconocimiento público. La dignidad intacta no necesitaba celebración. El respeto recuperado se sentía en la forma en que la miraban, sin burla, sin ironía, sin superioridad. Nadie la trataba como invisible en ese momento. El dolor silencioso de años encontraba un cierre simbólico, aunque aún no hubiera palabras de disculpa. La justicia inesperada comenzaba a equilibrar la balanza, y ese cambio era evidente para todos, sin necesidad de que alguien lo explicara. Uno de los directivos pidió que el informe quedara registrado, que se incluyera en actas todo lo expuesto por los auditores. Esa solicitud selló oficialmente lo ocurrido. La humillación pública dejó de ser informal, pasó a formar parte de la historia interna de la empresa. El juicio público quedaba documentado sin adornos. El magnate no se opuso ni reaccionó. Sabía que cualquier resistencia sería inútil. El poder que se desmorona no discute su caída, simplemente la atraviesa sin alternativas. Y ese momento marcó un antes y un después, que nadie en esa sala olvidaría. El ambiente se volvió aún más denso tras la confirmación. Nadie sabía cómo continuar la reunión. Los minutos parecían alargarse sin dirección clara. La tensión no disminuía, sino que se transformaba. Ya no era expectativa, sino incomodidad profunda. Todos miraban esperando una reacción final del magnate, pero él permanecía en silencio absoluto. La vergüenza profunda se manifestaba sin palabras. La risa cruel había desaparecido por completo. Nadie se atrevía a romper el clima con comentarios. El respeto recuperado hacia ella era evidente, y la jerarquía había cambiado de forma irreversible. La empleada humilde dio un paso atrás con calma. No necesitaba ocupar el centro para existir ahora. Sabía que su lugar ya no era el de antes. Aunque nada se hubiera anunciado oficialmente, el juicio público había redefinido las posiciones. La desigualdad social seguía presente, pero ya no intacta. Algo se había quebrado para siempre. El magnate evitaba cruzar miradas con cualquiera. El orgullo destruido pesaba más que cualquier sanción, y ese silencio prolongado se volvió su única respuesta, mientras la sala asimilaba lo ocurrido, preparándose para un desenlace aún más profundo. Al finalizar la sesión, los auditores se retiraron, dejando tras de sí un ambiente irremediablemente distinto. Nadie volvió a reír ni a bromear como antes.
La humillación pública había dejado una marca visible. El poder que se desmorona no se reconstruye fácilmente, y todos eran conscientes de ello en ese momento. La apuesta millonaria había cumplido su propósito: exponer lo que antes se escondía tras el miedo. El juicio público había alcanzado su punto máximo, pero aún faltaba enfrentar las consecuencias personales, especialmente para quien había abusado del poder, abriendo paso a una etapa imposible de evitar. La empresa amaneció distinta al día siguiente de la reunión. Los pasillos ya no tenían el mismo ruido automático de antes. Las conversaciones eran más bajas y cuidadosas. Nadie caminaba con la seguridad despreocupada de otros días. El juicio público seguía flotando en el ambiente, aunque ya no hubiera auditores ni pantallas encendidas. Todos recordaban lo ocurrido sin necesidad de repetirlo. La humillación pública había dejado una huella visible. El poder que se desmorona no desaparece de inmediato, se arrastra en gestos pequeños y miradas evitadas, y esa sensación se extendía por cada rincón, como un eco difícil de ignorar. El magnate poderoso llegó más tarde de lo habitual. Ya no era recibido con la misma expectativa silenciosa. Algunos levantaron la vista por inercia y la bajaron enseguida. Otros fingieron concentración para evitar cualquier cruce. La mirada arrogante había perdido fuerza. No imponía respeto, sino incomodidad ajena. El orgullo herido se manifestaba en su rigidez corporal. Caminaba como quien sabe que todos observan, pero nadie se acerca para confirmar nada. La caída del magnate no necesitaba anuncios oficiales. Se sentía en la forma en que el ambiente lo rodeaba, sin aplausos, sin comentarios, sin respaldo visible. La empleada humilde también llegó temprano, como siempre, pero esta vez el recorrido se sintió diferente. Algunos la saludaron con un gesto tímido, otros la observaron con respeto contenido. Nadie volvió a tratarla como invisible. El desprecio social había perdido legitimidad, aunque nadie se disculpó en voz alta. Las miradas hablaban por sí solas. El respeto recuperado no necesitó ceremonias. Se manifestó en cambios cotidianos. La dignidad intacta se afirmaba en cada paso, y ese reconocimiento silencioso pesaba más que palabras. El magnate evitaba permanecer demasiado tiempo en espacios comunes. Cerraba la puerta de su oficina con más frecuencia. Ya no buscaba imponer presencia, sino resguardarse. El abuso de poder había dejado de ser una herramienta eficaz. Cualquier gesto autoritario generaba incomodidad inmediata. La risa cruel no volvía a aparecer en reuniones. El silencio incómodo lo acompañaba como sombra constante. Sabía que cada movimiento era observado con cautela. La desigualdad social seguía existiendo en estructura, pero el miedo había cambiado de dirección. El poder que se desmorona no desaparece sin resistencia, pero tampoco se sostiene como antes. Ella continuó con su trabajo sin hacer alarde alguno. No cambió su forma de hablar ni de moverse. Sabía que cualquier exceso rompería el equilibrio recién creado. El dolor silencioso de años no se borraba de un día para otro, pero ahora tenía espacio para respirar distinto. Las lágrimas contenidas no aparecieron esa mañana. En su lugar había una calma extraña pero firme. No necesitaba demostrar nada a nadie. La verdad revelada ya había hecho su parte, y el juicio público había establecido un nuevo límite. Su dignidad pisoteada comenzaba a recomponerse, sin discursos, sin confrontaciones innecesarias. Algunos compañeros se acercaron con frases breves, comentarios que no buscaban explicación, sino contacto. Nadie mencionó directamente lo ocurrido, pero todos sabían de qué hablaban realmente. La justicia inesperada había modificado dinámicas internas. Las jerarquías ya no se sentían tan incuestionables. El respeto recuperado se extendía de forma cautelosa, sin celebraciones, sin declaraciones públicas. La empresa seguía funcionando como siempre,
Pero algo fundamental había cambiado en su interior. El poder que se desmorona deja vacíos difíciles de llenar, y todos lo percibían aunque no lo nombraran. El magnate observaba desde la distancia esos movimientos. Cada saludo que no recibía era una confirmación silenciosa. El orgullo destruido pesaba más que cualquier sanción formal. Sabía que su imagen ya no era la misma. El juicio público no se cerraba con un informe. Continuaba en cada interacción cotidiana. La humillación frente a todos se transformaba en aislamiento. Un castigo que no necesitaba ser anunciado. Nadie volvió a reír con sus comentarios como antes. El respeto ya no se imponía, sino que se perdía. Y esa pérdida era más difícil de revertir, especialmente cuando había sido tan visible. Ella cruzó nuevamente la sala de reuniones ese día, la misma donde todo había ocurrido horas antes. Las mesas estaban limpias y ordenadas como siempre, pero el ambiente ya no era el mismo. Recordó el momento sin revivir el dolor. Sabía que algo había quedado atrás definitivamente. La injusticia evidente ya no dominaba el espacio, aunque el sistema siguiera siendo imperfecto. Su lugar en esa historia estaba claro ahora, no como víctima, sino como presencia reconocida. La dignidad intacta se sentía en ese silencio nuevo, y eso le permitió seguir adelante sin mirar atrás. Mientras el día avanzaba, la empresa retomó su ritmo, pero nadie actuaba con la misma despreocupación de antes. La apuesta millonaria había dejado una marca interna. El poder que se desmorona no se olvida fácilmente. Todos habían sido testigos de esa caída, y eso cambiaba la forma de relacionarse. El juicio público había redefinido límites claros. Ya no todo podía hacerse sin consecuencias. La justicia inesperada seguía resonando, aunque no hubiera sanciones visibles aún. Algo se estaba reorganizando desde adentro, preparando el terreno para un desenlace final inevitable. El magnate poderoso pasó la noche sin dormir, repasando mentalmente cada segundo de la reunión, cada mirada desviada y cada silencio incómodo. La caída del magnate ya no era un rumor externo, era una realidad que lo acompañaba incluso a solas. El orgullo herido no encontraba descanso. El poder que se desmorona pesa más cuando no hay público. Ya no había empleados que impresionar, ni risas que imponer. Solo pensamientos que regresaban una y otra vez. La humillación pública seguía viva en su memoria, no como escándalo, sino como certeza irreversible, y ese peso se hacía cada vez más difícil de ignorar. Al volver a la empresa al día siguiente, intentó caminar con la misma seguridad de siempre, pero su cuerpo no respondía igual que antes. Cada paso parecía más lento y calculado. Sabía que todos miraban, aunque fingieran no hacerlo. El juicio público continuaba sin necesidad de palabras. La vergüenza profunda se manifestaba en gestos mínimos, una rigidez constante en el rostro y los hombros. Nadie volvió a reír a su paso como antes. El desprecio social había cambiado de dirección, y esa inversión silenciosa lo descolocaba, porque nunca había aprendido a existir sin admiración. Entró en su oficina y cerró la puerta con cuidado. Por primera vez no buscaba imponer presencia, necesitaba protegerse del ambiente externo. El silencio incómodo del despacho lo recibió sin filtros. Allí no había asistentes ni subordinados, solo documentos y pantallas que recordaban errores. La verdad revelada seguía visible incluso en soledad. Cada gráfico corregido era una acusación silenciosa. El abuso de poder ya no encontraba justificación. El orgullo destruido no sabía cómo recomponerse, y esa confrontación interna resultaba insoportable, porque no había a quien culpar esta vez. Recordó las veces que se burló sin pensar en consecuencias, las risas crueles que provocó para reafirmarse, la mirada arrogante con la que marcaba distancia, todo aquello que antes consideraba liderazgo.
Ahora se le devolvía como evidencia en su contra. La humillación frente a todos no había sido un accidente, había sido el resultado natural de años de abuso. La injusticia evidente que ignoró deliberadamente, el dolor silencioso que nunca quiso ver en otros, ahora se reflejaba en su propio aislamiento, y esa simetría incómoda lo obligaba a mirar de frente, algo que siempre había evitado. Mientras tanto, la empleada humilde seguía con su rutina. No sabía lo que ocurría dentro de esa oficina cerrada, pero sentía que el ambiente había cambiado definitivamente. La desigualdad social ya no era tan absoluta como antes. Aunque seguía presente en la estructura, el respeto recuperado se manifestaba de formas sutiles. Nadie la trataba con superioridad automática. El juicio público había equilibrado fuerzas invisibles. La dignidad intacta no se negociaba ya en silencio, y ese cambio la acompañaba sin necesidad de explicaciones. Aunque el pasado aún pesara en la memoria, algo nuevo se estaba consolidando en su interior. El magnate salió finalmente de su oficina con cautela, evitando encuentros innecesarios en los pasillos. Cada interacción breve confirmaba lo que ya sabía. Su autoridad ya no era incuestionable. El poder que se desmorona no se recupera con órdenes, requiere algo que él nunca había practicado, el reconocimiento del error y de la responsabilidad, pero su orgullo herido aún se resistía, no sabía cómo pedir disculpas sin sentirse derrotado. El juicio público no exigía palabras, sino actos, y esa exigencia lo dejaba sin herramientas conocidas, forzándolo a enfrentar una versión de sí mismo desconocida. Durante una reunión menor, intentó intervenir como antes, pero su voz no generó la misma reacción inmediata. Algunos escucharon con atención profesional, otros tomaron nota sin asentir con entusiasmo. La risa cruel no apareció ni siquiera por inercia. Nadie buscaba agradarlo como antes. La caída del magnate se hacía visible en lo cotidiano, en detalles que antes pasaban desapercibidos. El respeto no se había transferido a nadie más, simplemente había dejado de obedecerle a él, y esa pérdida silenciosa resultaba devastadora porque no había forma rápida de revertirla. El magnate comenzó a comprender el alcance real de la apuesta. No solo había arriesgado dinero o reputación, había expuesto su forma de relacionarse con el poder. La humillación pública había desarmado su narrativa interna. Ya no podía verse como líder infalible. El abuso de poder había dejado de funcionar como escudo. La verdad revelada lo obligaba a redefinirse, aunque aún no aceptara ese proceso conscientemente. El orgullo destruido no se reconstruye de inmediato. Primero debe reconocer sus ruinas, y ese reconocimiento estaba comenzando lentamente, aunque todavía doliera demasiado. Mientras el día avanzaba, la empresa seguía su curso. Nadie mencionaba directamente lo ocurrido, pero todo estaba atravesado por esa experiencia. El juicio público había marcado un antes y un después. La justicia inesperada no había terminado su trabajo. Aún faltaba una decisión final que cerrara el proceso. Todos intuían que algo más debía suceder, algo que diera sentido completo a lo vivido. El magnate también lo sabía en su fuero interno. No podía escapar eternamente de las consecuencias, y ese reconocimiento silencioso preparaba el terreno para el momento final que nadie podría evitar. La decisión final llegó sin anuncio dramático ni reunión especial. No hubo discursos largos ni intentos de justificar el pasado. El consejo comunicó el cambio como un hecho inevitable. El magnate poderoso dejaría su cargo de forma inmediata, no por presión externa, sino por pérdida total de confianza. La caída del magnate se oficializó con
Pocas palabras, pero el impacto recorrió la empresa entera en silencio. Nadie celebró ni expresó sorpresa exagerada. Todos sabían que ese desenlace era cuestión de tiempo. El poder que se desmorona rara vez se sostiene después de ser expuesto, y ese momento cerró un ciclo que parecía eterno, dejando un vacío imposible de ignorar. El magnate escuchó la decisión sin reaccionar visiblemente. No hubo enojo ni reclamos públicos, solo una quietud pesada que lo acompañó de regreso a su oficina. Por primera vez no había nada que negociar. La apuesta millonaria se había perdido en todos los sentidos, no solo dinero o prestigio, sino identidad. El orgullo destruido no encontraba refugio alguno. La humillación pública no necesitó palabras finales. Se sostuvo en la memoria colectiva de todos. El juicio público había concluido sin aplausos, y esa conclusión resultaba más contundente que cualquier castigo, porque no admitía reinterpretaciones. La empresa continuó funcionando con normalidad, aparente, pero algo esencial había cambiado para siempre. Las decisiones ya no se tomaban desde el miedo. Las miradas eran más directas y menos sumisas. La desigualdad social seguía existiendo en estructura, pero el abuso de poder había perdido legitimidad. Nadie volvió a reír ante comentarios humillantes. El silencio incómodo ya no protegía a nadie. La justicia inesperada había establecido un límite claro, y ese límite se respetaba sin necesidad de recordatorios. El ambiente respiraba distinto, aunque nadie lo dijera, como si todos hubieran aprendido algo sin explicarlo. La empleada humilde siguió llegando temprano como siempre, empujando su carrito por los mismos pasillos, pero ahora su presencia no pasaba desapercibida. Algunos la saludaban con naturalidad sincera, otros la miraban con respeto, sin exageraciones. Nadie volvió a tratarla como invisible. La dignidad intacta no necesitó ascensos inmediatos, se manifestó en la forma en que era reconocida. El respeto recuperado no se negociaba ni se pedía, simplemente existía como una nueva regla tácita. El dolor silencioso de años comenzaba a disiparse, aunque la memoria nunca se borrara del todo. En una reunión posterior se le ofreció un nuevo rol, no como premio ni espectáculo público, sino como reconocimiento práctico a su capacidad. Ella aceptó sin euforia ni resentimiento. Sabía que no se trataba de revancha, sino de ocupar un lugar que siempre había merecido. El dinero no compra dignidad, quedó demostrado sin decirlo. El alma no se vende, se sintió en cada gesto contenido. Nadie necesitó pronunciar esas frases, porque los hechos ya las habían confirmado. La justicia inesperada no gritó su victoria, se limitó a permanecer. El antiguo magnate dejó el edificio sin despedidas. Nadie lo acompañó ni lo despidió con palabras. La humillación frente a todos no se prolongó innecesariamente, pero tampoco se olvidó con facilidad. El poder que se desmorona no siempre deja ruinas visibles. A veces deja lecciones silenciosas. Él se marchó sabiendo que había cruzado un límite, uno que no se repara con dinero ni autoridad. El juicio público había terminado, pero sus consecuencias lo acompañarían fuera de esas paredes, marcando un antes y un después definitivo en su forma de entender el mundo. Con el paso de los días, la historia dejó de comentarse, pero no dejó de influir en las decisiones internas. Nadie volvió a subestimar una voz por su posición. Nadie volvió a reír frente a la humillación ajena. La empresa no se volvió perfecta ni justa de repente, pero aprendió que el abuso tiene costo real. La desigualdad social ya no se aceptaba sin cuestionamiento. El respeto se volvió una expectativa mínima, no un privilegio concedido por el poder. El final que lo cambió todo no fue ruidoso, fue firme, constante y visible en lo cotidiano. Y por eso resultó imposible de revertir. Ella caminó por última vez por la antigua sala de reuniones. Miró la mesa donde todo había comenzado. No sintió rencor ni orgullo excesivo.
solo una calma profunda y merecida. Sabía que había enfrentado el momento correcto, cuando todos miraban y nadie defendía. La dignidad pisoteada había sido recuperada, no con gritos ni venganza, sino con verdad y firmeza. Nadie volvió a reír de ella, y eso fue suficiente para seguir adelante, sin necesidad de mirar atrás. Cuando todo terminó, nadie aplaudió, nadie celebró en voz alta, porque algunas verdades no piden ruido, piden silencio para ser entendidas. Todos los que estaban allí aprendieron algo ese día, que el poder sin respeto siempre cobra su precio, que la humillación pública no desaparece cuando cambia de dueño, y que hay momentos en los que la verdad ya no se puede esconder. Tal vez tú también hayas estado alguna vez en un lugar parecido, mirado por encima del hombro, juzgado sin defensa, subestimado por quien creía tener el control, y quizá te hayas preguntado qué habría pasado si alguien se hubiera atrevido a decir la verdad. Esta historia no terminó con gritos ni venganza, terminó con consecuencias, con miradas que cambiaron, con silencios que ya no protegían al abuso. Ahora dime algo, si tú hubieras estado en esa sala, ¿habrías tenido el valor de hablar o habrías elegido seguir en silencio? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leerte. Y si te gustan historias reales, profundas, historias que muestran lo que ocurre cuando el poder se enfrenta a la verdad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos contando relatos que no todos se atreven a escuchar.